lo que el Señor también me ha hablado a mí durante estos días y espero que llegue al corazón de cada uno de ustedes. Amén. Bueno, entonces la palabra de hoy dice los peligros de la pereza y del exceso de trabajo. Y creo que son dos cosas que a veces pueden ser muy dañinas y que de pronto a veces no nos damos cuenta cómo se pueden entrar en nuestra vida cualquiera de estas dos situaciones, o la pereza o el exceso de trabajo. Quiero compartirles dos casos así súper pequeños. Uno es el de Bernardo. Voy a leer esta historia. Dice: Bernardo pocas veces trabaja. Él está dispuesto a dejar que su esposa Rebeca sostenga a la familia mientras él está en la búsqueda de su sueño. El problema es que Rebeca no está contenta con llevar toda la carga del sostén familiar sobre sus hombros de forma indefinida, y Bernardo ha estado tratando de realizar su sueño durante 17 años sin resultados. Parece que la raíz de la inactividad de Bernardo es el temor. Él teme que si no consigue el trabajo de sus sueños terminará en uno que odia y quedará atrapado en él para siempre. Bueno, otro caso, Esteban. Esteban se está matando con tanto trabajo. Nunca puede descansar y disfrutar del éxito de su labor. Pocas veces pasa tiempo con su familia y sus hijos adolescentes están llegando a la edad de adultos. Él no trabaja tan duro porque tenga necesidad, sino porque tiene temor. Él teme que si descansa no valdrá nada a los ojos de los demás, incluyendo los suyos propios. Dos casos. En el uno vemos un poco la pereza disfrazada de perseguir un sueño, y en el otro vemos el exceso de trabajo que incluso lo llevó a descuidar su propia familia. Pero enfoquémonos primero en los peligros de la pereza. Y hablando del perezoso, ¿cierto? De la pereza, cuando le llega a una persona, el perezoso dice, por ahí algo que me encontré, dice que es negligente, que es descuidado o flojo en hacer lo que debe o lo que necesita ejecutar. Es decir, que la pereza o la flojera es una actitud negativa del carácter. ¿Qué está evidenciando la pereza? El carácter. La pereza no hablo solamente de esa pereza de pronto en ese trabajo remunerado, pero también en el trabajo no remunerado. Hablo de la pereza también de pronto en el hogar, en la casa. Hablo de la pereza en el ministerio. Y yo quiero que usted se ubique desde allí para que pueda evidenciar, porque de pronto cuando usted escuchó el título del mensaje dijo: no, pues yo no soy perezoso. Vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver, la palabra siempre nos escudriña demasiado. Uno de los peligros de la pereza es que detiene el progreso. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11: basta ya de dormir, perezoso, basta ya de estar acostado mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor. La pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Es decir, que la pereza trae pobreza. La pereza trae pobreza, la pereza va a detener el avance en tu vida. Aquí está hablando de una persona que de pronto no tiene disciplina, es una persona que dice: voy a dormir un poquito más, voy a hacer esta perecita, voy a hacer esta lochita, ¿cierto? Y al final, cuando pasa el tiempo, le comienza a llegar la pobreza. Se comienza a dar cuenta que sus proyectos están estancados porque tenía que hacer cosas sobre sus proyectos y no los hizo porque le daba pereza. Si podemos decir, la pereza es negligencia. La Biblia habla que una persona negligente es aquella que no hace lo que debe hacer. Y ya quiero que usted comience a ubicarse si usted está haciendo lo que debe hacer en aquello que Dios le ha puesto en sus manos. Si usted está haciendo lo que usted tiene que hacer en su casa, si usted está haciendo lo que usted tiene que hacer en su trabajo, en su ministerio, o si de pronto usted ve que usted no está progresando. Y puede ser que usted está siendo negligente en algunos aspectos de eso, en lo que usted no está progresando o en lo que usted no está avanzando. A veces tenemos sueños grandes, ¿cierto? Ese era el ejemplo de Bernardo, una persona que tenía unos sueños grandísimos, pero resulta que él quería obtener sus sueños a costa de su esposa, del trabajo de su esposa. Esto puede aplicar para cualquiera de los dos, hombre o mujer. Aunque aquí el caso estaba con él, que no se ve mucho, ¿no? No se ve mucho que sea la mujer la que trabaje y sea el hombre que sea como el que esté persiguiendo los sueños. Pero se ven muchos hogares, aunque pensemos que no. Eso quiere decir que la pereza también puede destruir un hogar.
La pereza puede dañar el hogar, y no hablo únicamente del matrimonio, sino que hablo de, no sé, hijos, padres, ¿cierto? Puede dañar un hogar porque si tú eres perezoso o perezosa en tu hogar, en ser un buen administrador de lo que el Señor te ha dado, puede comenzar a traer muchas dificultades en tu entorno. Y dice la palabra del Señor en Eclesiastés 10:18, dice: por causa del ocioso se viene abajo el techo, y por la pereza se desploma la casa. Esa es una versión. Tengo otra versión que dice: por la pereza se viene abajo el techo, por la flojera se viene abajo la casa. Y yo creo que la pereza también tiene mucho que ver con esas cosas que queremos de inmediatez. Esas cosas donde a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Esas cosas donde no estamos dispuestos a esperar el proceso. Esas áreas donde nosotros queremos que todo se haga rápido, o cuando también decimos: es que eso no me gusta hacerlo. Es que yo no lo voy a hacer porque no me gusta. Pero creo que todos los que hemos ido avanzando en áreas de la vida donde Dios nos está delegando, hemos hecho cosas que no nos gustan. O hemos hecho cosas que no sabemos hacer. Hablando del ministerio, yo tengo que decirles que he hecho muchas cosas que no me ha gustado hacer, pero que Dios me llamó como pastora y yo no podía decir: ok, no me gusta esto, no lo voy a hacer. No, tienes que hacerlo. Y al final aprender muchos campos para poder dirigir a otros y poderle enseñar a otros. Pero hoy vemos una sociedad que busca simplemente hacer lo que le gusta hacer. Y por eso creo que a veces afuera la gente hasta triunfa más, tiene más éxito, tiene más logros. Pero cuando miramos muchas veces a los cristianos, son cristianos perezosos. Yo no sé si en algún momento les conté que años atrás a mí no me gustaba trabajar con ningún cristiano. Ya ahora me he perturbado un poquito más. Pero no me gustaba por eso, porque me parecía que los cristianos eran muy flojos. Yo siendo cristiana, no estoy diciendo cuando no era cristiana, yo siendo cristiana, veo cristianos muy flojos. Que da flojera: no, este trabajo no, 15 días, ay no, pero tan horrible, no, yo ya renuncié, Dios tiene algo mejor para mí. Y entonces resulta que al mes no tienen ni con qué mercar. Pero la gente afuera dice: yo voy a trabajar porque yo voy a sostener mi casa, esto es transitorio, yo tengo un sueño, yo tengo un proyecto, pero mientras tanto yo trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo tengo que poner de ejemplo a mi esposo, porque si hay alguien que yo he visto en mi vida diligente, y él. O sea, de verdad, yo lo admiro muchísimo. Y yo le decía estos días a él: ustedes saben que él también estuvo enfermo, ¿no? 3 semanas, o sea, esta familia pastoral le dio con vacaciones forzosas. Y él estaba enfermo, por supuesto no ha podido trabajar, apenas está retomando labores, ¿cierto? Pero antes de eso estaba sumergido en la tesis, ¿cierto? Yo le decía un día a él: mi amor, no te preocupes porque tú has trabajado mucho. Y yo le dije: tú has sembrado para estos tiempos y Dios es nuestro sustento. Amén. Amén. Porque a veces nos da temor cuando vienen esos tiempos donde tú no puedes hacer lo que tienes que hacer. Y no tienes un empleo fijo donde te dicen: ok, usted estuvo enfermito, vaya, duerma, que le va a pagar el sueldo. No, el sueldo lo tiene que pagar el Señor, pero Él paga mejor. Amén. Entonces, en muchos momentos, cuando nosotros hemos sido diligentes, haciendo a veces lo que no queremos, a veces hasta lo que nos toca, pues quiere decir que nosotros también hemos sembrado para esos tiempos difíciles. Por eso, en la Biblia, una parte del texto que tomé allí, tiene que ver de esa metáfora donde vemos de ejemplo a la hormiga. Dice que la hormiga no se gobierna, no tiene quien le lidere, pero la hormiga sabe ahorrar, sabe trabajar, ¿cierto? Es un ejemplo para nosotros. Y hoy en día la gente hasta denigra del trabajo. No es que ese trabajo tan malo, ¿cierto? Y tantas personas que anhelarían poder tener ese trabajo, poder tener esa bendición. Yo le decía a alguien, no sé, creo que fue la mentoría anoche, le decía: valoremos esos pequeños principios, esas pequeñas cosas que Dios nos ha entregado. Valoremos esos pequeños inicios, porque es que a veces queremos: wow, yo quiero ser como la super influencer que está no sé dónde, Dios me dijo que tengo un llamado a las naciones, pero arranque por su casa, sea diligente en su casa, sea de testimonio en su casa. A veces hay personas de nuestra familia que no se convierten porque pueden ver en nosotros: no, pues es que mira, no hay ella tan perezosa, se la pasa durmiendo, se la pasa ahí de vago, de vaga, pidiendo prestado a todo el mundo. Pues yo qué le voy a creer, ese es el Dios que tú me estás hablando, ese es el Padre que tú me hablas.
¿Por qué? Porque a veces damos malos testimonios. También un peligro de la pereza es volverse codicioso. Dice la palabra del Señor en Proverbios 21-25, la codicia del perezoso lo lleva a la muerte porque sus manos se niegan a trabajar. ¿Sabe quién es un codicioso? Una persona que tiene un fuerte deseo por bienes materiales, pero no trabaja para ellos. Ese es el codicioso. Es decir, una persona como un ilusionista. Está de ilusión en ilusión. No, es que lo que yo, como he dicho, yo me merezco un carro último modelo, me merezco la casa de mis sueños, yo me merezco todo, pero ¿qué estás haciendo para eso? ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo hoy para eso? Si no, es una codicia, pura ilusión, ¿cierto? Y a veces caemos en eso. Como dicen por ahí unos memes, yo me merezco todo, compro el bolso, los zapatos, lo que está de moda, Dios proveerá. Y cuando llega la cuota de la tarjeta, ¿yo qué voy a hacer para pagar eso, cierto? Dios, ¿por qué tú eres tan malo? ¿Por qué no me respondes? Yo clamo a ti. Codicia. La codicia hace que tomemos muy malas decisiones. Otra consecuencia de la pereza es una atadura y es andarse metiendo en la vida ajena. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Miren, aquí la palabra nos dijo metidos, ¿cierto? Cuando son perezosos, es decir, cuando usted le queda mucho tiempo, usted tiene tiempo para meterse en la vida del otro. Cuando usted está tan enfocado en sus proyectos y en sus metas, usted no tiene tiempo para andarse metiendo en la vida de los demás. Cuando usted tiene tanto tiempo, usted tiene, valga la redundancia, tiene tiempo para andar demandando de otros tiempo. No, dame tiempo, por favor, auxilio, ayuda, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque uno es ocupado. Pero las personas que están enfocadas, obviamente, para todo el tiempo, también dice la Escritura, ¿cierto? Pero esto nos puede llevar, ¿cierto?, incluso a estarnos metiendo en la vida de los demás. Creo que nosotros siempre tendremos que ser muy cuidadosos en lo que opinamos sobre otros, porque todos tenemos un conocimiento limitado de la vida del otro. Yo creo que solamente los que vivimos en casa, mire, yo creo que solo mi esposo y yo sabemos lo que pasa en nuestra casa. Ni siquiera mis hijas saben realmente lo que pasa en casa. Yo no sé lo que pasa realmente donde Lady y John, claro que estuve 5 días allá, ¿no? Muy chévere. Eso parecía el arca de Noé. El arca de Noé me despertaba la perrita Lila, después me paseaba el gatico Coffee, Simona saludaba al pez Oscar. Yo me sentía en el arca de Noé. Y John me llevaba a café a escondidas porque Lady me lo tenía prohibido. Y yo le decía, o sea, estuvo muy buena la estadía allá. Yo casi que no me voy. Yo iba a ir un día y yo me dijo, no, pero quédate otro día. Yo, bueno. Eso fue de una. Pero no me metí en nada, ¿no? Yo les dije, bueno, ya no se siente. Me voy a quedar una semanita más, pero yo dije, no, es tiempo de volver a casa. Entonces, bueno, hemos hablado de esos peligros, ¿cierto?, de la pereza. Dice Romanos capítulo 12, versículo 11, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Miren que aquí también habla de la diligencia, hablan de la pereza, hablando en cuanto al servicio del Señor. Sirvamos al Señor, dice, con un espíritu ferviente. Pero ustedes no han visto que a veces da pereza, a algunos les da pereza servirle al Señor. Hay gente que es muy buena para servirse a sí mismo, pero cuando hay que servirle al Señor no hay diligencia. Ay, no, qué pereza, ¿cierto? Y yo siempre he dicho, el Señor nos sirve todos los días. Él todos los días nos da el sustento, nos da la vida, nos cuida, nos protege. Eso que nosotros hacemos para Él es tan poco frente a todo lo que Él nos sirve a nosotros. Y también es de cuestionarse si estamos siendo perezosos para el servicio del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Yo no me voy a enfocar hoy en eso, pero ¿cómo hacemos el servicio para el Señor? Con diligencia, con excelencia, con un espíritu ferviente, o ahí como lo que me toca, ok, tengo que correr el, ¿cómo se llama esto? Canasto. Canasto. Tengo que correr el canasto, lo corro.
No me preocupo porque, ay, no venga el sobre, que hay que hacer otra cosa más, que hay necesidad. No, me tocó correr el canasto, corro el canasto. A veces somos ese tipo de siervos, negligentes, que no hacemos más de lo que nos están diciendo. Pero hablemos también de los peligros al exceso de trabajo. Creo que todos los extremos son malos, porque hay personas que se llenan el ego, ¿no? Como un pavo real. No, yo no soy perezoso ni perezoso, sí. Yo lo que es trabajo todo el tiempo, todo el tiempo me veo ocupada, pero estar ocupados no significa estar productivos. Y tampoco veo en la palabra que el Señor nos incite o nos invite a tener exceso de trabajo. Creo que el exceso de trabajo también es bastante dañina. A veces el trabajo se vuelve una obsesión. A veces a las personas se les vuelve el trabajo como una obsesión por conseguir cosas, porque si yo trabajo, entonces resulta que yo puedo conseguir más. Que me espere mi familia, que me esperen los demás, yo no tengo tiempo, que me espere el Señor, porque yo estoy con esta meta, tengo este resultado que cumplir, tengo estos bienes que comprar este año, yo lo planifiqué en el mapa de mis sueños, así que hágase a un lado todo el mundo porque necesito cumplir con esto. ¿Cuántos dicen? Amén, no. ¿Cuántos dicen de pronto yo estoy ahí? No, se la mano, esto es para usted. Entonces, el exceso de trabajo te puede hacer perder el sentido de la vida. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 11: consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizar y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. Y esta conclusión la está haciendo Salomón, ¿cierto? Después de ver que trabajó, hizo un montón de cosas, y él comienza a decir, ¿qué sentido tenía todo esto? Y a veces hay gente que llega así al final de sus días y dice, ¿qué sentido tuvo esto? Cuando perdí un familiar, y dije, no me tomé los cafés que me tenía que tomar con mi hermano, con mi hermana, por estar trabajando. Dije la otra semana, pero la otra semana no llegó. ¿Cierto? A veces nos volvemos adictos al trabajo. Incluso ponemos la familia en un segundo y tercer plano, porque el trabajo se vuelve lo primero, ni siquiera Dios, sino el trabajo. Yo a veces le digo a mi esposo, cuando estamos convocando a, no sé, actividades ministeriales o a reuniones, entonces mi esposo me dice, no, hay que considerar esto, lo otro. Yo digo, sí, está bien, yo también soy partidaria de eso. Pero yo digo, yo veo que la gente cuando va al gimnasio, los veo todos los días, que si mal, porque además hacen la historia y todo, ¿no? Entonces uno sabe que madrugan, que van a mediodía, que en la noche, pero que me cumplí, ¿no? Así es que esa es la foto, me cumplí, ¿cierto? Me cumplí. Si usted va al trabajo, va todos los días, porque cuando usted vaya el día que no tenga ganas, ha sido un placer trabajar contigo, ¿cierto? Si usted tiene un emprendimiento, lo abre todos los días, porque si no, no vende. Pero a veces, entonces hay una convocatoria, otra reunión de la iglesia. Ay, ahora van a abrir casas de paz. Ay, no. Otro día más, o sea, un día más, es decir, una hora adicional de toda tu vida más. Qué horrible, ¿no? Pero resulta que el exceso al trabajo, el exceso al gimnasio, eso sí no es horrible. Horrible es el exceso a servirle a Dios. Y si comparáramos las horas, no hay cómo comparar, porque nunca, creo que en una iglesia, bueno, hay iglesias que sí tienen nómina paga así todo el día, ¿no? Pero eso es otra cosa. Yo creo que el volvernos adictos al trabajo trae un agotamiento mental y también emocional. Trae que nosotros incluso le demos a Dios las obras y no lo primero. Otra consecuencia puede ser querer resultados a la fuerza, ¿cierto? Cuando necesitamos que los resultados se den, entonces nos excedemos en el trabajo, porque entonces yo tengo ahora que llenar la agenda de citas de negocios, o yo tengo que conseguir un trabajo extra, o yo tengo que llevarme el trabajo a la casa para poder cumplir la meta, o yo el fin de semana yo no descanso, no comparto con mi esposa, con mi esposo, porque tengo que trabajar, ¿cierto?
Entonces eso es querer obtener los resultados a la fuerza. Y a veces llega la salud y nos cobra la factura. Y la salud nos dice, el cuerpo, venga, me le merma, ¿no? Meta el, ¿cómo se llama ese? Prendelo. Meta el, yo iba a decir que acelerador, métame el freno, exacto. Entonces necesitamos aprender, ¿cierto?, a descansar en Dios. Porque el verdadero significado de la vida no viene del trabajo, sino de seguir a Dios. El verdadero significado de la vida no viene del trabajo, sino de seguir a Dios. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22. Esa no la voy a leer ahora. Hay consecuencias de la pereza, ya lo vimos, pero también hay consecuencias, ya vimos, ¿cierto?, del exceso de trabajo. Pero ¿saben de qué habla la Biblia? Porque yo digo, bueno, Señor, me hablaste de las consecuencias de la dos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, ya tenemos el problemita, ya lo descubrimos, ¿ahora qué hacemos? Y resulta que el Señor me hablaba que en la Biblia de lo que habla es de dar fruto. Dice la palabra del Señor, ahora sí, en Juan 15:8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan fruto y muestran así que son mis discípulos. Eso quiere decir que cuando tú y yo estamos dando fruto, estamos dando testimonio de que somos los discípulos de Jesucristo. Si usted no está dando fruto en lo que sea, revise, autoexamínese. No estoy dando fruto, no sé, en mi vida emocional, no estoy dando fruto en mi vida financiera, no estoy dando fruto en algún área. ¿Cuál es el testimonio que yo estoy dando de ser un discípulo de Jesucristo? No necesitamos tener una vida perfecta. No necesitamos ser los ricachones del barrio. Pero sí necesitamos dar fruto, dice la palabra del Señor. Dar fruto, una vez se pregunta qué es dar fruto, ¿cierto? Y dar fruto en la Biblia significa dar resultados, pero no cualquier resultado. Significa dar resultados a la manera de Dios. Porque cuando nosotros damos los resultados que Dios nos está diciendo que tenemos que dar, eso se llama éxito. Cumplir con el propósito, con el plan que Dios ha diseñado sobre nosotros. Algo que el Señor me enseñaba durante todos estos días de quietud, de reflexión, era cómo yo necesitaba incluso preguntarle a Él cada día sobre lo que debía hacer. Porque a veces nosotros tenemos claro el plan, yo sé para dónde Dios me quiere llevar, y comenzamos a hacer una cosa, la otra, y comenzamos a hacer una actividad, y la otra, y cuando volteamos a mirar, quizás muchas de las cosas que tenemos en nuestra agenda, Dios no nos dijo que le hiciéramos. Y nosotros dijimos que sí y no la pusimos allí, pensando que esa era la forma de dar fruto. Pero resulta que si tú y yo estamos haciendo algo fuera del plan de Dios, que Él no nos llamó a hacer, pues eso no va a traer fruto. Estos días yo también hice un post de eso y el Señor me hablaba muchísimo sobre ese pasaje que dice: la bendición de Dios enriquece, pero no añade tristeza con ella. Y ese de tristeza en otra versión dice: no añade preocupación, es decir, no añade desasosiego, no va a traer desesperanza, no te va a traer angustia. Si es la bendición de Dios, puede ser que a veces sea retante, sí, pero no va a traer ese peso sobre tus hombros. Entonces, ¿cómo podemos dar fruto? Lo primero es permanecer en Dios. Dice Juan capítulo 15 versículo 5: el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada, ¿cierto? Y aquí el verbo griego traducido como permanecer también se puede interpretar como sujetar a, continuar con, quedarse con, hacer un hogar con. Es decir, la palabra del Señor nos está diciendo que no es negociable no permanecer con Jesús. No es negociable. Y usted puede estar sentado aquí
Y tú y yo podemos hablar muchas veces de Jesús, pero no estar permaneciendo en Él. Permanecer en Él significa pasar tiempo con Él para poder escuchar su voz, de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Permanecer en Él es que yo estoy conectada con Él todo el tiempo para saber si esa agenda que yo me estoy poniendo es la agenda que Él quiere para mi vida. Y a veces nosotros somos los buenos samaritanos, ¿no? Los cristianos. Ay, no, Julián me necesita, tengo que atenderlo de urgente. Gaby también, yo la meto en la agenda. No, pero es que Nila también. Y a veces Dios me ha hablado como a veces nosotros usurpamos el lugar de Dios. Y nos creemos como que yo puedo ayudarle a todos ustedes. ¿Y saben qué Dios me ha dicho en este tiempo? Que yo nunca voy a poder ayudarle a ninguno de ustedes más de lo que les puedo ayudar a ustedes. ¿Sabe qué me está diciendo Dios? Que ustedes necesitan depender más de Él y de su palabra y menos de nosotros. Porque a veces la consejería, ¿no? La consejería, la reconsejería con el uno, con el otro, ay no, les pido consejo con 3 o 4. Usted ya se arrodilló a pedir el consejo de Dios primero, a permanecer en Él, que Él le ha dicho, listo, está bien que a veces uno necesita un consejo, una orientación, pero incluso en nuestra agenda comenzamos a permanecer más con los demás que con Jesús. Y entonces con el tiempo dejamos de dar fruto. El fruto comienza a ser escaso. Y por eso vemos por allá esos principios que dice la palabra, que al que tiene más se le dará, pero dice que al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. ¿Sabe por qué? Porque no ha sido una persona que permanece en Jesús y que ha administrado diligentemente lo que Dios le ha entregado. Y hace años cuando yo escuché esta palabra yo decía, qué injusto. Hoy la entiendo, no es injusto. Es que si Dios te entrega algo y lo estás haciendo bien, Dios te va a entregar más. Pero si lo estás haciendo mal, Dios te lo va a quitar. Yo a ella no le puedo entregar más, porque ella no lo está haciendo bien, ella está haciendo perezoso. Ah, lo hiciste muy bien, estás siendo diligente, te entrego más. Eres confiable para mi obra. Yo extiendo, yo te amplío la influencia. Si no, Dios te va a comenzar a retirar lo que sea que te vaya a retirar. Entonces estamos llamados a dar mucho fruto, porque si permanecemos en Él, si hay algo que en ese momento está árido, algo que nosotros no podemos resolver, una situación que tú dices es imposible para mí, yo no tengo cómo resolver esa finanza, yo no tengo cómo resolver esa situación familiar, pues lo que puedes hacer en este tiempo es comenzar a permanecer en Jesús, arrodillarte delante de Él, buscarlo más a Él antes que el reel, antes que el video de YouTube, antes que llamar a la amiga, al amigo, la hermanita de la iglesia. Llama a Jesús más veces hasta que escuches su voz, contestándote sobre esa situación. Y es que Jesús creo que anhela que le demos un acceso directo en todos los aspectos de nuestra vida. Porque nosotros a veces no le hemos dado total acceso a Él en todos los aspectos de nuestra vida. A veces le hemos dicho, te doy acceso aquí, en esto y en aquello. Y entonces el resultado es que no hay fruto, no está el fruto que nosotros anhelamos. Pero un sometimiento a su voluntad es lo que nosotros le podemos decir a Él para que Él tenga acceso total. Querida familia, ¿esto es sencillo? No. Esto requiere una rendición, una búsqueda de Él, una búsqueda de decirle, Señor, yo en mis fuerzas no puedo, yo no voy a intentar más resultados en mis fuerzas. Incluso cuando Dios detiene algo que está haciendo de bendición, porque a veces tenemos temporadas donde Dios bendice y bendice, pero a veces llegan otras temporadas, como decía ahora Díaz el pastor, entendiendo los tiempos, también hay tiempos donde Dios dice, voy a parar, porque es que yo tengo que hacer algo con él o con ella, yo tengo que ajustar algo con él o con ella, para poderle entregar más. Y entonces cuando nosotros entendemos que dar fruto significa escuchar su voz y permanecer en Él, significa que también nosotros trabajamos en aquello que Él nos está dirigiendo en ese tiempo. No en lo que a mí se me ocurre, no en el afán, ¿cierto?
no en el afán de obtener resultados, no llamo aquí, hago lo que sea, que Dios está diciendo que tienes que hacer en este tiempo. Y lo decía el domingo el pastor, que Dios está diciendo que necesitas soltar para que esa tempestad, ese barco no se hunda, porque hay cosas que necesitamos soltar y nosotros seguimos de tercos allí teniendo eso en el barco donde Dios te dijo, ya se te está haciendo la carga muy pesada, así no lo vas a poder seguir manejando. ¿Qué necesitas reacomodar en tu agenda, en tu vida? Y algo que el Señor me habló mucho estos días y me pareció muy poderoso, lo voy a decir aquí, digamos, muy superficialmente, pero lo vengo estudiando profundamente y espero poderlo enseñar más adelante con más detalles. Es practicar el principio del descanso. Practicar el principio del descanso. Y esta práctica es una práctica milenaria. Es una práctica de hace más de 3.500 años. Los judíos lo conocían o lo conocen como el Shabbat, el descanso, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos dice y nos enseña que no es que es un día específico, no es que ahora Dios nos mandó que es este día, tienes que guardar este día, no. Hay un principio de descanso que Dios mismo desde la creación nos lo enseñó. Dice que Dios en la creación el séptimo día descansó. Él no descansó porque estuviera cansado, porque Dios no se cansa. Él dice que descansó para enseñarnos a ti y a mí el principio del descanso. Y me he puesto a investigar un poco. Y ese principio del descanso no es el día de hacer rocha, ¿cierto? Llego a la iglesia, Netflix a la tarde, duermo. No. Es un descanso intencional. Es un descanso que ojalá lo podamos hacer 24 horas. Yo pensaba que en algunos y yo decía, no veo ahí, tal. ¿Cómo lo van a hacer 24 horas? Yo no sé, que Dios organice la gente. Pero que usted pueda separar un tiempo donde usted se desconecta y para de todas las actividades, sean actividades pagadas o no pagadas. Pero también usted no solamente se desconecta y usted no solamente para de estar en eso, sino que usted aprende a descansar, a reposar en Dios, aprende a descansar en ese reposo que Dios nos promete en su palabra. Ese reposo donde yo me refrigerio en Él, donde yo paso tiempo con Él, y puede ser que pase una tarde o pase una noche, donde paso un tiempo donde me deleito en Él, donde me desconecto incluso de redes sociales, de WhatsApp, y yo comienzo a pasar incluso tiempo con mi familia, ese tiempo que no le he estado dedicando. Y no sé, a una cena hermosa, nos escuchamos toda la noche y nos reímos y cantamos, y bueno, no sé cómo Dios pueda dirigir a cada uno. Pero si todos comenzáramos a ir más despacio, podríamos escuchar mejor a Dios. Ir más despacio, porque yo creo que aunque todos podemos tener áreas donde no somos muy activos o podemos ser perezosos, creo que con lo que más batallamos en este tiempo es con el exceso de actividades. Entonces poder ir más despacio te va a poder permitir escuchar la voz de Dios, porque a veces estamos tan afanados con tantas cosas que no logramos escuchar su voz. Entonces va a ser tener ese tiempo de deleite, ese tiempo de gozo, ese tiempo de reposo, ese tiempo también de meditar en el amor de Dios, que usted pueda reflexionar profundamente. Yo he escuchado hoy a un predicador que decía, hemos perdido la capacidad de reflexionar profundamente. Y la Biblia dice que nosotros somos llamados a escudriñar las Escrituras. Y para escudriñar las Escrituras se necesita tiempo. Tú no puedes escudriñar las Escrituras a millón rápido en la mañana. Rápido, Dios, háblame rápido. Necesitas ir más lento para poderlo escuchar, para poder escuchar su palabra, para poder saber cómo orar. Y yo creo que por eso también Salomón le pidió a Dios algo que a mí me parecía muy hermoso, y es que le pedía sabiduría divina para tomar decisiones justas. Hay una versión, no recuerdo cuál, pero dice que Salomón le pidió a Dios sabiduría divina para tomar decisiones justas, pero esas decisiones justas también tienen que ver contigo.
¿Saben que nosotros a veces tomamos decisiones que no son justas para nosotros? Porque nos robamos el tiempo de nosotros, con nosotros mismos, pero nos robamos también el tiempo que debemos dedicarle a Dios y queremos cumplirle a todo mundo. Pero Dios dice decisiones justas. Salomón se lo pidió, también le pidió sabiduría para poder dirigir al pueblo y le dijo también que le diera sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Creo que son oraciones que nosotros podemos hacer. Creo que son frases que podemos repetir en nuestras oraciones. Termino con esta palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 10. Hoy leímos bastante palabra. Dice, por consiguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Si Dios descansó de sus obras, mucho más nosotros necesitamos descansar de aquellas acciones y de aquellas obras para poder entrar en el reposo de Dios. Aquello que te está angustiando, Dios dice, no es el tiempo ni estar en la pereza. Miren, cualquiera de los dos, la pereza o el exceso de trabajo también tiene que ver con la sanidad del alma. Pero Dios dice, no es tiempo de ninguna de las dos, es tiempo de dar mucho fruto. Es tiempo de que tu iglesia, nación, reino, comience a dar mucho fruto. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor por esto. Vamos a sellar esta palabra en oración, diciéndole a Él que nos ayude a vivir en balance. La Biblia siempre habla del equilibrio y habla del balance. Somos nosotros los que nos desbalanceamos muchas veces. Amado Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, porque sé que tu palabra penetró en el corazón, penetró en el alma, Señor, porque tú hablaste en cada texto bíblico. Tu palabra dice que ella escudriña los corazones. Así que te pedimos hoy que tú nos escudriñes, Señor, si hay áreas donde hemos sido perezosos, si hay áreas donde hemos sido negligentes en el servirte a ti, en el trabajo que tú nos has entregado, en los proyectos, en las empresas, los emprendimientos, pero también quizás en el hogar. Te pedimos perdón, amado Jesús, porque sabemos que nada de esto da testimonio de quién eres tú. Pero peor aún, Señor, esto está trayendo consecuencias fatales para nuestra vida. Para algunos las consecuencias han sido la escasez, han sido la pobreza, han sido que otros no le crean. Hay tantas formas de que esas consecuencias lleguen a los hogares. Para algunos puede ser que el hogar, el matrimonio se esté afectando, porque no hay diligencia, porque no hay amor por la casa, porque no hay amor por aquello que tú nos has entregado al cuidarlo como un tesoro, esa casa, ese hogar que necesita ser ordenado, limpiado, Señor, y ser diligentes, porque tu palabra dice que para todo hay tiempo, Señor. Hemos sido nosotros los que no hemos sabido organizar el tiempo. Así que yo oro por aquellos que están batallando con eso. Pero también, Padre, yo oro por aquellos que el exceso de trabajo les está robando la paz. El exceso de trabajo les está robando el tiempo con su familia. Tú no nos llamaste a esta tierra, Señor, a estar trabaje y trabaje, porque algunos con el tiempo le van a perder sentido a la vida. Algunos con el tiempo van a decir, ¿qué he logrado con trabajar tanto? Hay personas que han trabajado mucho por años y dicen, ni siquiera tengo una casa, no tengo un carro, no tengo unas finanzas estables, y es porque seguramente has estado persiguiendo cosas que Dios no te ha llamado a perseguir. Padre, yo oro en esta noche porque tú establezcas en nuestros corazones esta palabra y que seamos de aquellos que dan mucho fruto. Padre, creemos en esta noche que si hay un pueblo que se arrepiente, que si hay un pueblo que tiene un corazón dispuesto para ti totalmente, Señor, un corazón que te cree, un corazón también que obedece, es un corazón que puede llevar mucho fruto, porque dice tu palabra que en esto nos reconocerán que somos tus discípulos, porque llevamos mucho fruto, Señor, en el hogar, en la vida de
emocional, Señor, en esa sanidad emocional. Llevamos mucho fruto en los pensamientos porque aprendemos a pensar como dice tu palabra, no como los días malos, Señor, que llegan a atacar la mente, sino lo que dice tu palabra, Señor. Daremos mucho fruto en las finanzas, amado Jesús, porque tú nos das la sabiduría de lo alto, esa sabiduría divina para administrar aquello que tú nos has dado. Y te pedimos perdón, amado Jesús, si eso que tú nos has dado, un trabajo, un emprendimiento, un proyecto, Señor, y han llegado recursos a nuestras manos y no lo hemos hecho correctamente. Hoy te pedimos, pon en orden nuestra casa, pero ayúdanos a tomar decisiones justas, así como te lo pidió Salomón. Sabiduría divina, Señor, para tomar decisiones justas, esas decisiones que vienen de lo alto, pero esas decisiones que solamente podremos recibir si permanecemos en ti, como dice tu palabra. Quizás hoy tengamos que decirte, a veces hemos permanecido más en Instagram, más en Facebook, más en YouTube. A veces hemos permanecido más en una llamada telefónica. A veces hemos permanecido más con amigos, más, no sé, perdiendo el tiempo en algo. Pero hoy nos comprometemos, amado Jesús, a permanecer más en ti, a postrarnos delante de tu presencia, Señor, y darte acceso total y directo a toda nuestra vida, porque sabemos que en nuestras fuerzas, Señor, no podemos lograr nada. Tu palabra dice, separados de ti nada podemos hacer. Quizás podamos hacer cosas por un tiempo, pero a largo plazo tenemos